10 minutos de análisis. Documentos atribuidos a la llamada narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación refieren pagos por 456,000 pesos en diciembre del 2025 a tres corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, incluida la Policía Estatal de Caminos, creada durante la administración actual, la administración de Pablo Lemus. Esto es información que publica el diario El Universal, ¿no? Con base en registros contables localizados precisamente en las cabañas de Tatalpa, en donde fue abatido el Mencho. De acuerdo con la investigación periodística, los pagos habrían sido destinados para facilitar la operación y movilidad del grupo criminal en distintos municipios del estado. Y los documentos, dice esta nota del Imparcial, también mencionan transferencias a policías municipales y a otras instancias federales, ¿no? Es lo que se da a conocer en esta serie de trabajos del Universal que retoma el Imparcial y que nos lleva precisamente al análisis como tal de este tema que ya en otra oportunidad hemos puesto sobre la mesa, que el querido Nacho Alvarado ha hecho trabajos e investigaciones fabulosas sobre ello, y es el verdadero papel de las policías en la estructura criminal. En México existe una verdad que durante décadas se ha tratado de esconder detrás de discursos oficiales, operativos espectaculares, conferencias de prensa llenas de cifras. Y esa verdad es que el problema del narcotráfico, pues no puede entenderse sin hablar, por supuesto, del papel que han jugado las propias instituciones de seguridad del Estado. No como víctimas del crimen organizado, no como manzanas podridas, sino como parte fundamental de una estructura criminal que conlleva el extractivismo y el control social. Es decir, hablamos de sociedades, hablamos de alianzas, hablamos, por supuesto, de administraciones, hablamos de operadores, hablamos, en pocas palabras, de ser compañeros e integrantes de los mismos grupos criminales. Diversas investigaciones periodísticas, particularmente, les reitero, las de Nacho Alvarado, han documentado algo que para miles de ciudadanos puede parecer evidente, y es que en muchas regiones del país la policía no combate el narcotráfico, es el narcotráfico. Y esto obviamente cambia por completo una narrativa que se ha venido asentando durante décadas, porque durante años en México nos han repetido que vivimos una guerra contra el narcotráfico. Pero si uno observa con detenimiento la forma en que operan muchas corporaciones policíacas, la pregunta inevitable es otra. ¿Cómo puede haber una guerra cuando en tantos casos, no, los policías y los criminales actúan como parte del mismo sistema? Esta guerra oficialmente se acabó en México con la administración de Andrés Manuel López Obrador y con la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las componendas, las estructuras continúan, sobre todo a niveles locales y estatales. Jalisco es un ejemplo palpable de ello, pero podemos hablar también de Sinaloa, y podemos hablar también de Michoacán, y podemos hablar también de Tamaulipas, y podemos hablar también de Veracruz, y podemos hablar, por supuesto, de Chihuahua, en donde el propio Nacho Alvarado demostró cómo este supuesto brazo ejecutor del cártel de Juárez, la línea, pues en realidad era un grupo de policías, ex policías, militares, en fin, que controlaban el negocio del crimen organizado en Chihuahua, que no trabajaban para Amado Carrillo, sino que trabajaban para los llamados jefes de jefes, para políticos, empresarios, gobernadores, generales, que eran precisamente los que tenían controlado todo este espectro, los que impedían la entrada de otros grupos criminales, los que imponían cada una sus reglas. Aquí y es importante entenderlo, es que el narcotráfico, y esto lo ha dicho también mi querido Osvaldo Zavala, lejos de ser un fenómeno completamente externo al Estado, encuentra en estas estructuras policíacas a una parte medular para su operación. Policías que cobran cuotas, que escoltan cargamentos, que avisan de operativos, que miran hacia otro lado, que controlan a la población, que secuestran, que levantan, que juegan un papel determinante incluso en la represión. Y no hablamos precisamente de ningún caso aislado ni de manzanas podridas, insisto, esto es muy importante entenderlo. Se trata de mecanismos que en muchas regiones se han convertido ya en formas estructurales del funcionamiento y ahora
bajo el amparo de estas cuatro letras del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que no es que haya penetrado en las policías estatales o municipales, como el caso concreto de Jalisco, sino que esas policías estatales y municipales son parte de esas cuatro letras, forman parte de las estructuras de esas empresas criminales. La policía, en lo ideal, debería de ser la primera línea de defensa de la sociedad, pero en demasiados lugares ha terminado funcionando como el gestor del crimen. Yo recuerdo bien las palabras del maestro Jesús Blancornelas, que en alguna ocasión dijo que el primer enemigo, por ejemplo, del ejército, para que éste entrara a Tijuana, pues era precisamente la policía de la policía municipal, y el segundo era la policía estatal, ¿no? El caso, le reitero, de Veracruz, en donde Arturo Bermúdez, bajo la gestión de este Javier Duarte, pues eran los matacetas. Ellos en realidad eran la policía la que combatía a los cárteles, pero no para colgarse la medallita de justicia, sino para controlar el territorio, para controlar la delincuencia, para poderla expoliar hasta su máxima saciedad. Y lo mismo pasaba y pasa en Sinaloa, por ejemplo. ¿Y qué me dice usted de la barredora en Tabasco, también en la época de Adán Augusto? Es decir, la policía es el propio crimen organizado, y no porque de repente alguien se corrompa, sino porque así funcionan en muchos aspectos. Por eso de repente vemos también la protección que se da de policías municipales en el Estado de México para delitos como la droga, el secuestro, las extorsiones, el tema, por supuesto, de la invasión de predios. La policía funge como el gran protector y el gran operador de todos estos grupos. La propia Unión Tepito, que tanto ha sido protegido por sectores de la policía de la Ciudad de México. Detenciones arbitrarias, operativos selectivos, el uso de la fuerza en zonas específicas, todo esto suele responder tanto a cálculos políticos como a estrategias de seguridad que no buscan la seguridad de la población, sino la seguridad del territorio. Los ejemplos sobran, insisto, en la historia de nuestro país, y en el caso concreto, bueno, el caso de Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca, no, que durante su administración creó una policía para tener el control precisamente de lo que hacían los cárteles, no para garantizar la seguridad de la gente, y de esa forma hablar de una tranquilidad en Tamaulipas que nunca existió, y una ciudadanía totalmente controlada y afectada y reprimida por la propia policía, que deja de ser el garante de la ley para convertirse en una herramienta del poder. Y en el caso de Jalisco, insisto, no debe sorprendernos. Jalisco tiene muchos años acostado con el crimen organizado, muchos. En Jalisco, la estructura criminal no parte del Mencho. La estructura criminal parte por los gobernadores, parte por los jueces, parte por las fiscalías, parte por los presidentes municipales, parte, por supuesto, por los MPs, parte por los jefes policíacos, parte por los generales de la región. Ellos son el verdadero crimen organizado. Ellos son los que realmente mandatan lo que pasa desde los tiempos de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta hasta la fecha. Los capos no dejan de ser personajes violentos, no dejan de aplicar los hechos con violencia, por supuesto, pero siempre de la mano de todas estas estructuras policíacas, por ejemplo, que juegan un papel determinante para que fluya este, este negocio. Ajá. Hay que ser muy claros, el narcotráfico continúa operando porque está completamente incrustado con las dinámicas del poder, sean locales, sean estatales, sean federales, en distintos países. Vea lo que pasa en Ecuador, en donde es exactamente igual, un narcopresidente, o lo que pasa en El Salvador con Bukele. Ujú. Personajes, presidentes que están vinculados con delitos, vinculados con la delincuencia organizada. Lo que pasa con el ejército de los Estados Unidos. Y en el caso concreto de las policías, muchos de estos policías incluso, no, son los mismos que cuidan los ranchos de reclutamiento, son los mismos que reclutan a la fuerza a los jóvenes. Aquí nos topamos entonces con una realidad que no podemos soslayar y no podemos dejar de lado. Hay que reconfigurar el poder desde abajo. Hay que reconocer que en muchas regiones del país la autoridad está disfrazada, es decir, son los delincuentes, los sicarios disfrazados de esa autoridad.
y aprovechan muchas circunstancias para reprimir a la prensa, para reprimir al ciudadano y sobre todo para controlar grandes extensiones de territorio que le permita a las estructuras criminales apostarse en ellas y llevar a cabo el negocio que realmente les importa, que no es solamente la droga, es el extractivismo, los recursos naturales. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.